Pero eso se puede cancelar, profe. Yo, yo creería, yo creería que sí. Es decir, hay unos plazos al inicio de siempre el calendario. Hay unas fechas que se establecen para cancelar eh, calendario, ¿de acuerdo? Para cancelar calendario, no sino para cancelar materias. Materia. Entonces, Paula, silencio tu micrófono. Gracias. Entonces, probablemente sí. Es decir, hay unos espacios, hay unas fechas a inicios de semestre siempre que son para cancelar materias, ¿listo? Entonces, lo que no sé es si puedan inscribir la que es correcta, digámoslo. Mm. Yo me imagino que de pronto les tocará hasta el otro semestre, pero al menos cancelar la que está mal inscrita, sí. Yo creo que sí. Eso es viable, solo pues tienen que cuadrar ya con el tema administrativo, con la coordinadora o con la escuela, bueno, lo que indique. Creería yo que Eso eso es se muy... maneja a través de la coordinación, pero no lo sé. ¿Ustedes han enviado, se han comunicado con ellos? Sí, Sí, ahí nos pero dieron un enlace, o sea, dieron una ruta. Ok, y Aparentemente dieron una ruta, pero en el CIRA, a mí por lo menos en el CIRA no me aparece inglés 2 tampoco, aunque ya la tengo cita. No me aparece tampoco o sea, en materias asignadas. Es que el lo que yo problema es sí, que cuando escribimos materias no aparecía idioma extranjero, sino solamente inglés 2. En mi caso, pues, Me pasó exactamente lo mismo. y pues yo ¿No era pensé que era la igual? misma y la escribí. ok, ok. Yo no creo, y en el penso yo no creo que eso nos sirva para nada, ni ahorita ni al final. Entonces yo diría que toca es cancelarla, porque ¿qué Pues de ganamos con pronto sí verla? sirve porque creo que piden como 6 niveles más de inglés para poderse uno graduar, por fuera de Al, los que están en Pensus, ¿no? al igual que creo que lo que están dando en esa materia en inglés 2 y en idioma extranjero creo que es lo mismo. Sí, son lo mismo, pero pues con diferente nombre, como por ahí dice. Es En el Sí. código. importante que ustedes cumplan con las materias que están en su PEMSUM. Como, obviamente, Oye, pues, otra preguntita. Lo que pasa es que por ahí, que día que estuve viendo la página de la universidad, ya no se llama tecnología en electricidad, sino tecnología en electricidad 2. Mi pregunta es, cuando yo ingresé, pues se llamaba tecnología en electricidad. Cuando me gradúe, ¿se va a llamar tecnología en electricidad industrial? no, listo. Entonces me explico qué pasa. Con respecto a por qué el cambio. Entonces, en la última renovación, ustedes saben que nosotros, el programa es reconocido por el Ministerio de Educación. ¿De acuerdo? Entonces, eso tiene una cosa que se llama el registro calificado. El registro calificado tiene unas fechas de vigencia, es decir, desde una fecha de inicio y una fecha final. ¿Qué implica eso? Que cada vez que se va a terminar esa fecha hay que renovarlo. Cuando se fue a renovar este programa, el programa de la tecnología en electricidad, el ministerio dijo, o hay una orden, pues en general el ministerio, que es que los programas tecnológicos no se pueden llamar igual a los programas o a las carreras profesionales. Es decir, si hay una ingeniería electrónica, yo no puedo tener tecnología en electrónica. O si hay un ingeniero eléctrico o ingeniería eléctrica, no puede haber un tecnólogo en electricidad. Tiene que la tecnología ser más específica, ¿de acuerdo? Tiene que tener alguna área del conocimiento, digámoslo así, o un término más que lo haga más específico. Entonces, por eso, eso es una orden y básicamente es algo que tuvo que tratar del ministerio. Por eso, pues con el comité que hizo la reacreditación, decidieron que el mejor nombre era Tecnología en Electricidad Industrial. Entonces, sí, tecnología en electricidad industrial. Entonces, a partir del semestre pasado, creo, a partir de este, se comenzó a ofrecer así. Entonces, ya los próximos estudian esa carrera. Ustedes no, la ley no es retroactiva. Es decir, ustedes, como ingresaron a tecnología en electricidad, cuando terminen, se van a graduar como tecnólogos en electricidad. Nosotros lo hacemos como carrasquilla, esa ley ya no nos aplica. Tal cual. Ahora, ustedes si quieren, pueden como solicitar a la universidad que se gradúen como tecnólogos en electricidad industrial.
lo que ustedes consideren más conveniente, pero ustedes tienen, digamos, esa ventaja, que pueden escoger cualquiera de los dos. Si quieren pasarse al otro, pues tienen que hacer una solicitud para que, se gradúen con ese nombre de programa. ¿Listos? ¿Y cuál es más bacana, profe? ¿Cuál da más goodwill, da más Esa es más la que estamos pedigree? haciendo nosotros. ¿Cuál da más pedigree? Pues a mí me parece que es como más general tecnología en electricidad, porque si Sí. uno dice tecnólogo en electricidad industrial, ya como que no, allá el de la industria, ya. Exacto, sí. Sí. De pronto te sesga o te corta alguna posibilidad. Entonces yo creería que pues entre más general, mejor. Sí. Probablemente, ¿no? No sé, tú sabes que eso pues depende obviamente de muchos, pero así hablando a grandes rasgos, yo creería que entre más general es mejor. Pero la dejen así, o sea, ventaja que nos quede en este momento sería esa. Correcto, correcto, correcto. Esa sería la idea. Bueno, muchachos, entonces, Al punto. listo. Pues primero, un poquito de contexto. Ustedes saben que arrancamos calendario desde el 4. Nos han compartido horario de la coordinación. Entonces, pues la propuesta es, digamos que, arrancar nosotros porque pues ya hemos perdido mucho tiempo y no podemos seguir más tiempo. Entonces, por eso les propuse que arrancáramos desde hoy para comenzar a aprovechar y retomar. Dos tareas súper importantes que tenemos para hoy. Entonces, la primera, les voy a compartir a través del chat de WhatsApp y a través del chat aquí del grupo una encuesta que nos ha enviado ¿cómo se llama esto? La coordinación del programa, la dirección del programa, que es obligatoria. Esta encuesta, ustedes la van a tener, está de hecho en la plataforma, ¿de acuerdo? Para los que no la han visto, también es importante que comencemos otra vez a retomar la plataforma, el correo, todos esos, ¿listos? Entonces, les comparto la encuesta ahí al chat, se las comparto aquí por el chat del Zoom. Y entonces, esta encuesta es muy importante para que, digamos, de alguna forma sea obligatorio hacerla. Les voy a dar una nota adicional ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando ustedes diligencien esa encuesta, le toman un pantallazo al cuadro final que dice gracias por diligenciar esta encuesta, sus resultados fueron guardados o algo así. Entonces le toman un pantallazo a eso y me lo envían al correo, ¿vale? Entonces con eso ya les sumo una notica por ahí en todo el espacio de notas. ¿Listos? Entonces, primera tarea que es muy importante, que no se les olvide llenar esa encuesta. ¿Listos? Es súper importante para este semestre y cuando la llenen, me lo envían y yo les agrego por ahí una notica para, digamos, fomentar que de una vez hagamos esa encuesta. También lo más pronto posible. Listo. Segundo punto. Comentarles un poquito del tema de los profesores. Tenemos la condición o la situación de que hay algunos profesores que son catedráticos y han retrasado mucho la contratación de los catedráticos. Entonces, por ese motivo, de repente, no sé si ya han tenido contactos con todos sus profesores o no, pero se supone que eso se está solucionando en estos días, ¿no? Esa es la información que nos dan. También comentarles que por orden de la decanatura, pues nos toca hacer el espacio los sábados. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el horario que mande la coordinación de clases los sábados, pues simplemente yo voy a estar aquí en Zoom conectado y vamos a resolver dudas, hacer ejercicios, bueno, cualquier actividad, pero en esta jornada, entre semana, los días miércoles, nos vamos a encontrar para avanzar en el tema de la tutoría, ¿listo? Como nuestra tutoría oficial, digámoslo así. Nos parece más conveniente por el tema de trabajo, muchos de ustedes trabajan los sábados, a esta hora digamos que podemos tener estos espacios reducidos
y no son cansados para ustedes. Entonces creemos que es como la mejor opción y creo que pues se nos facilita la mayoría. Igual lo mismo, todas estas clases siempre son grabadas y yo estoy intentando ahora siempre al terminar la clase o la jornada, porque ahorita tengo la siguiente clase, subir los videos a YouTube. Entonces quedan los que no se puedan conectar, pues los pueden ver en YouTube, pero igual la idea obviamente es que nos conectemos y no nos demoremos mucho. Estos espacios, la propuesta es que intentemos hacer la clase de 7 a 7:40 para, pues, por ejemplo, hay unos profesores que no tienen licencia de Zoom. También esperamos poder incluir 3 bloques de 7:40, de 7 a 7:40, de 7:50 a 8:30 y de 8:40 a 9:20. Entonces también si los hacemos más largos, pues terminaríamos un poco tarde. Esa es la propuesta, vamos a ver cómo nos va, esperemos. También la invitación es que si este espacio, digamos que ya lo consolidemos, entonces si algún otro profesor les propone clase los miércoles a esta hora, pues decirles que ya está este espacio reservado, ¿listo? Eso por este lado. Ah, bueno. Entonces, por el último lado, les comento. Hay en el calendario académico, nos dice que nuestro primer encuentro debe cumplir una pequeña anotación del reglamento estudiantil. En el reglamento estudiantil dice que nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para revisar o definir el tema de las notas. ¿Listos? Entonces, la idea es que hagamos una especie de votación para definir los porcentajes que vamos a usar. ¿Listos? Entonces, yo les voy a compartir mi pantalla, les voy a mostrar como la propuesta inicial y para que pues lo revisemos entre todos. ¿Listos? A ver, déjenme ver acá. Entonces aquí, compartir pantalla. Listos. Entonces voy a irme por acá. Vamos a ver. Listos. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Nosotros tenemos 4 unidades, ¿de acuerdo? Vamos a hablar primero de la materia que estamos revisando hoy, que es circuitos en AC, listo, y mañana revisamos metrología eléctrica. En circuitos en AC, la propuesta es la siguiente. La propuesta es que de las 4 unidades nosotros trabajemos al menos un taller, un laboratorio y un foro por unidad. ¿De acuerdo? Entonces, esas unidades o esas 3 notas se van a promediar al final de cada unidad. ¿De acuerdo? Entonces, la nota en promedio va a ser el total de la unidad. Igual con la unidad 2. A final de este primer 50, es decir, al final de la unidad 2, vamos a hacer una evaluación a mitad de semestre. Obviamente una evaluación en línea también, sencilla. Y ese primer 50, entonces, se va a componer del promedio de la unidad 1, la unidad 2 y la evaluación final. ¿De acuerdo? Mismo tema con unidad 3, mismo tema con unidad 4. Entonces, también, a final de semestre, hacemos una evaluación, vamos a incluir una autoevaluación, van a colocarse una nota ustedes mismos, y esas 4 notas, unidad 3, unidad 4, evaluación y autoevaluación, van a componer el segundo 50. ¿Listos? El promedio. Y igual la nota definitiva, pues esto sí ya es por norma, entonces será el promedio entre el primer 50 y el segundo 50, eso sí no se puede tocar. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes de ese sistema? Y la otra pregunta es que si consideran que cada actividad deba tener el mismo porcentaje o si debamos darle algún peso a una y a otra no.
Obviamente entendemos la dificultad que vamos a tener con los laboratorios. Vamos a intentar hacer simulaciones y bueno, toda digámoslo así, como de la forma que nos quede más fácil, intentaremos hacer laboratorios, pero la idea obviamente es pues no perder esa parte práctica que es tan importante. De alguna forma nos la ingeniamos para al menos hacer un laboratorio por unidad. Entonces la propuesta, muchachos, no sé qué opinen y pues los escucho. ¿Qué opinan de los porcentajes? Si todos tengan el mismo o si algún taller, o por ejemplo, si el laboratorio más, el taller más, entonces los escucho. Pues yo creo que todo es lo mismo porque pues lo que usted dice, profe, los laboratorios ahorita van a estar como complicado. Pues todos vamos a poner de nuestra parte, obviamente, pero pues sí es un poco complicado, pues desde casa, ¿no? Ok, listo. Entonces, Pienso yo, no sé los demás compañeros. ok, listo. Entonces tu propuesta es que, vamos a anotar aquí, entonces que todas, ay, madre, perdón, me moví por acá. Entonces, vamos a decir que todos valen 33.3. Perdón. 33,3. Listo, entonces esa es tu propuesta. ¿Alguien tiene alguna otra propuesta? Esa para la unidad 1, para la unidad 2 todas quedarían un 25%. Gustavo, disculpa, no te escucho muy bien. ¿Puedes hablar un poquito? Eso para la unidad 1, para la unidad 2 todas quedarían en el 25%. Bueno, no sé. O sea, lo que definamos, yo sí creo que mantengámoslo igual en todas las unidades. Sí. Porque Es que como en la segunda hay una evaluación, habrían cuatro casillas, digámoslo así. O esa evaluación, ¿cuánto ocuparía en porcentaje? Mira, nuevamente, es decir, nosotros, si dejamos que el taller, el laboratorio y el foro valgan lo mismo, entonces, Sí. quiere decir que, no sé, por ejemplo, mira, si tú tienes aquí un 5, aquí un 4, aquí un 3, entonces vas a tener un promedio de... Uy, ¿esto qué pasó? Aquí falta la división. Dividido entre 3. 4, profe. No, entre 3. Mira, estoy multiplicando. Ah, es que esto me quedó. Hecho 0,333. Aquí estamos, ahora sí. Aquí igual, aquí, vale. Control C, control V, control V. Ahora sí. Entonces, por decir algo, si todas nuestras notas tienen una ponderación igual, la nota sería, no, esto no puede ser. Un momentito, déjame ver. Sí, mi pregunta es, Tomás, para el primer 50 tenemos una evaluación. Esa evaluación, esta y ¿qué la... porcentaje llevaría con respecto al tema anterior? Ok, no, es decir, el porcentaje o la ponderación entre la unidad 1, la unidad 2 y la evaluación es la misma, ¿de acuerdo? Es decir, al final esas tres notas se van a promediar. Unidad 1, unidad 2 y evaluación. O sea, la evaluación sería como un 50% más o menos, profe. No, un 33. Son tres notas. Sí. Son tres notas. La No, unidad, es que como tenemos taller, valdría el 33. Todo valdría lo mismo. tenemos taller, tenemos laboratorio, tenemos foro. ¿Sí? O sea, ahí tocaría dividir más o menos ese 100% dividirlo en 7 partes, ¿no? No, es que el tema es cuál, pues según lo que le entiendo al profe es que, digamos, la unidad 1, el taller, el laboratorio y el foro que componen la unidad 1, cada uno va a valer un 33.3%. ¿Para qué? Para llegar al 100%, ¿cierto? Eso lo tengo claro. En la unidad 2 tenemos las mismas 3 actividades, cada una va a valer un 33.3 para completar otro 100% de la unidad 2. Y la evaluación, entonces ¿cuál sería el tema? Que toda la unidad 1 vale un 33.3, toda la unidad 2 un 33.3 y la evaluación de las dos unidades otro 33.3 para que en el primer 50 tengamos un 100% de la calificación. Valdría 99.9.
Sí. Exacto, es tal No, cual. ya la tengo ya. Cuidado, Gustavo. Los porcentajes son los que nos tienen jodidos al estrato 3. Sí, tal cual, esa sería la idea. Listo. Ya entendí. Ok, entonces, ¿alguien tiene otra propuesta? ¿Consideran que algo va a valer más o todo lo dejamos igual? No, así está bien. Si es, Perfecto. para mí estaría bien así también. Perfecto. Entonces, básicamente, todas las, o sea, simplemente todo va a ser promedio, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, que, perdón, la nota del total de la unidad será el promedio de las notas del taller, del laboratorio y del foro. Será el promedio. Unidad 2, misma situación. Y primer 50 será el promedio entre la unidad 2, unidad 1 y la evaluación. ¿Listos? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Alguien propone algo diferente? Listos. Entonces, silencio administrativo positivo. Al chiquitín no lo dejen opinar porque no tiene cédula todavía. Muy bien. Bueno, entonces, aquí ya quedamos definidos, entonces voy a ponerle aquí, esto sería circuitos. Circuitos en AC. Quedamos así. Y bueno, entonces, rápidamente, repaso para cortar aquí la clase. Entonces, chicos, nuevamente voy a compartirles por aquí pantalla. Entonces, vamos a intentar hacer un repaso muy rápido de las clases que ya vimos para contextualizar un poquito. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, si tienen algún comentario, alguna duda, me lo hacen saber. Voy a intentar pasar los temas rapidito, igual como lo hablamos en el chat, pues simplemente es un repaso, intentar ponernos en contexto de lo que ya vimos para continuar con el tema de la próxima clase. ¿Listos? Entonces, para analizar circuitos que están bajo la influencia de una señal variable o de una corriente alterna, entonces necesitamos un concepto que es el trabajo con números complejos. Entonces, los números complejos hacen referencia a el uso de la raíz de -1. Como ustedes saben, las raíces cuadradas siempre obedecen a un número positivo, porque si yo multiplico un negativo por un negativo me da un positivo. Entonces, simplemente para estos casos especiales, es establecer una unidad imaginaria que va a estar representada por la letra I o por la letra J, dependiendo del autor. Ambos casos son válidos para nuestro trabajo diario, la letra I o la letra J. Entonces, entendiendo que raíz de -1 es igual a la letra I o a la letra J, vamos a hablar de los números imaginarios. Se componen de una parte real y una parte imaginaria. Siempre la parte imaginaria acompañada de la I o de la J. ¿Listos? Las potencias de una unidad imaginaria, entonces tienen la característica de que son repetitivas cada 4 unidades, cada 4 números. Entonces arrancamos con I a la 0, igual a 1, todo número elevado a la 0 es 1, I a la 1 sería simplemente I, I al cuadrado, entonces si yo elevo ese radical al cuadrado, pues obtengo -1, y al cubo daría -i, y a la 4 nuevamente se vuelve a repetir. Nuevamente sería 1 positivo. Y de ahí se sigue la secuencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya está. Aquí hablamos, no nos cumplimos de forma dinámica. ¿Listos? Otros conceptos importantes. Entonces, los números complejos que tienen tanto la parte real como la parte imaginaria con diferente signo se llaman
complejos opuestos o el opuesto del número, ¿de acuerdo? El conjugado de un número complejo es el número original con la parte imaginaria cambiada, como lo vemos acá, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. ¿Me están escuchando? Gustavo dice que no me está escuchando. ¿El resto me escuchan? Yo Sí, sí, señor, profe. sí. Sí, profe, yo también. Sí, profe, sí, señor. Gustavo, es un problema con tu computador. Don Gustavo, ¿es por ahí algo de audio del computador? Mire las entradas o algo de Zoom. Entonces, continuemos. Como les comentaba, y ya lo habíamos visto, entonces el complejo de un número es simplemente el mismo número con el signo de la parte imaginaria cambiado. Si era más, ahora es menos. Si era menos, ahora es más. Sencillo. ¿Listos? Entonces, los números complejos los podemos representar en el plano cartesiano, donde vamos a escoger el eje de las X o el eje horizontal como la parte real y el eje de la Y. Déjenme aquí. Yo no sé, creo que es con este. Ahí ustedes están viendo el puntico rojo, ¿verdad? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, recordemos, parte eje horizontal, parte real, eje vertical, parte imaginaria, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos unas representaciones de unos números complejos, donde podemos ver pues que si ambos componentes son positivos, vamos a estar en el cuadrante 1 del plano cartesiano. Si ambos componentes son negativos, vamos a estar en el cuadrante 3. Y si positivo y el imaginario negativo, vamos a estar en el 4. ¿Listos? Entonces, los podemos expresar como vectores. También podemos definir un número real con solo una parte, o sea, es decir, solo compuesto o por una parte imaginaria o por una parte real. Y obviamente van a estar ubicados sobre los ejes, perdón. ¿Listos? Entonces, operaciones. ¿Sí? Los números imaginarios, al igual que cualquier conjunto de números, se pueden operar entre sí. Entonces, tenemos la suma, en primer lugar. Entonces, si yo tengo dos números complejos de la forma A más B y C más D, A más BI y C más DI, entonces yo lo puedo expresar como la suma de las partes reales, A más C, ¿de acuerdo? Más la suma de las partes imaginarias, B más D. ¿Listo? Y mismo procedimiento con la resta. Entonces, la resta de dos números imaginarios es igual a la resta de los números que componen la parte real más la resta de los números que componen la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Esto es simplemente un ejemplo. Profe, una preguntita, qué pena. En la resta, ahí en lo que usted estaba haciendo, ¿Sí? o sea, se suma, o sea, es que en el ejemplo está A más BI menos Sí. C más DI. Correcto. Pero el resultado, entonces se cambian los signos que están dentro del paréntesis y se suma el que está, o sea, y se cambian los signos, mejor dicho. Ajá. Restan las partes reales y las partes imaginarias, se restan. Fíjate que es como Por si eso. cogieras- Tanto disculpa. en suma como en resta se suman las partes reales como las imaginarias. Sí, yo entiendo la pregunta. Fíjate, a mí me parece más fácil y como lo has expresado, que es como si tú cogieras este menos y le aplicaras la propiedad distributiva. Es decir, lo mandas para acá y lo mandas para acá. Fíjate, silencio el micrófono. La parte que nos crea eco. Gracias. Listo. Entonces, te decía, fíjate que yo puedo decir que este menos, que está operando este término, entonces viene y me cambia el signo de la C y me queda menos C, y viene y me cambia el signo de la D por I, y me quedaría menos D.
¿sí? Entonces fíjate que lo puedes ver así, o lo puedes ver como la resta de las partes reales menos las imaginarias, ¿de acuerdo? Simplemente hay que tener presente que este menos me está cambiando los signos de este término, ¿de acuerdo? A la hora de operar. Ok, Bien. ok, profe, gracias. Igual, pues, recuerden, de esto, me da pena con ustedes, pero ya hicimos un par de ejercicios, hicimos unos repasos, por eso estoy pasando rápidamente para no demorarnos más en este tema. La invitación es a que si tienen dudas al respecto, revisen los videos que están ahí en YouTube, que hicimos las clases pasadas, y ¿qué? Y lo mismo, pues, a practicar haciendo ejercicios. El sábado, que probablemente nos manden horario, entonces si algunos quieren, pues yo voy a estar ahí, podemos practicar algunos ejercicios de esto. Entonces, pues esa es la invitación. Profe, una pregunta. Sí. ¿Su merced el sábado a qué hora se va a conectar? Yo en teoría estoy conectado todo el día. Es más o menos qué es lo que pasa. La coordinación debe sacar un horario, tal cual como cuando estábamos en la sede. La coordinación Sí. debe sacar un horario así, con las jornadas normales, digámoslo así. La única diferencia es que son a través de Zoom, pero deberían ustedes tener sus clases desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en teoría. Pasa que, pues me parece primero que es un poco difícil que se conecten nuevamente los sábados por el tema del trabajo, que siguen trabajando los sábados, muchos, y que también es muy cansado estar desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde sentado frente al computador. Y pues a veces torna un poco aburrido y se pierde la concentración del tema. Entonces, por eso la idea es hacer la clase ahorita y el sábado otro encuentro. Ese horario tenemos que esperar a lo que nos diga la coordinación. ¿Por qué? Porque probablemente sus profesores catedráticos sí les hagan la tutoría el sábado. Entonces, si proponemos un horario, pues se nos va a cruzar. Entonces, sí es mejor que esperemos el horario de la coordinación para nuestro encuentro el día sábado. ¿Vale? Vale, esperarla entonces. Exacto. Listo. Entonces, seguimos por acá. Multiplicación de complejos. Entonces, la multiplicación de complejos, habíamos dicho que si tenemos dos números de la forma A más BI por C más DI, entonces, ¿cómo funciona? Básicamente vamos a hacer todos por todos. Entonces, A por C, ¿sí? Fíjate, A por C y A por D. Entonces, tenemos aquí A por C y A por D. Y igual con las partes imaginarias. Entonces, B por I lo multiplicamos por C. Entonces, B por I por C. Y B por I por DI. Entonces, B por D. Recuerden ustedes que cuando yo multiplico I por I, tengo I cuadrado. Ese I cuadrado, si nos devolvemos arriba, recordemos que I cuadrado es igual a menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando yo estoy operando, cuando yo estoy haciendo la multiplicación, tengo acá este menos. ¿De acuerdo? Porque de una vez me está multiplicando las dos i's, la que le vas al cuadrado, sí, ese mero, si quieres. Para todos los que no sabían, se puede rayar en la pantalla, ustedes también lo pueden hacer, pero cuando rayen, les pido el favor que borren o que sea para una anotación específica, para que no se nos distraiga ahí el tema. Creo que, déjame ver. Ahí ya quedó. Bien, entonces pueden rayar también ahí desde sus computadores, e incluso pueden tomar el control de mi mouse si alguna clase lo requiere. ¿Listos? Entonces, vamos en multiplicación. Esta multiplicación la vemos más fácil cuando tenemos un término encima del otro. También ya practicamos algunos ejercicios viéndolo de esa forma, entonces pues si les queda alguna duda, repasen.
La división de números complejos es aparentemente la más complicada. Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es racionalizar el denominador. Entonces, racionalizar el denominador significa que en la parte de abajo de la división, en el denominador, no puedo tener componentes imaginarios, no puedo tener la letra I, la letra J, ¿de acuerdo? Para eso, entonces, voy a utilizar el conjugado del número imaginario. Entonces, recordemos que el conjugado del número imaginario es el mismo número, pero con el signo contrario. Entonces, voy a coger mi denominador, voy a sacarle el conjugado y lo voy a multiplicar. Ahora, para mantener la igualdad, si yo multiplico abajo por un número, tengo que multiplicar arriba por el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces, resolvemos esas multiplicaciones. Entonces, arriba tenemos una multiplicación de imaginarios que la acabamos de ver. Y abajo no vamos a obtener un número que solo está compuesto de parte real. ¿Listo? Entonces, ahí resolvemos y obtenemos este resultado. Aquí hay un ejemplo. ¿Bien? Eso como división. Ahora, el módulo. Si ustedes recuerdan... Profe, una preguntita. Sí. Es que en algún lado leí o repasé que era más fácil la multiplicación y la división de forma polar. Yo creo que no, pero pues no sé, es gustos. En general, y te vas a dar cuenta en los ejercicios, intentamos trabajar dependiendo de. Entonces, si tú estás trabajando polares, pues operas polares. A veces es más fácil, pero lo que te digo, eso depende de la aplicación. Es decir, depende de lo que estés haciendo. Puede ser más tardado coger esta forma de polinomio y pasarla a polar y después de polar operarla y después de polar otra vez devolvernos. Entonces puede de pronto ser un poco más tardado. Pero al final ustedes saben que las matemáticas, no importa el método, tienen que dar lo mismo. Entonces, de la forma que ustedes se familiaricen mejor, lo pueden hacer. Personalmente creo que es más fácil de esta forma, pero igual obviamente ustedes tienen la libertad de hacer las operaciones como consideren. Y lo mismo, simplemente esto es más una, como siempre, obviamente algo más cultural, que ustedes aprendan cómo hacer estas operaciones, porque normalmente pues ya todas las calculadoras las hacen, entonces normalmente pues utilizamos esos software de cómputo de cálculo. Pero sí es importante que sepan cómo funciona y cómo opera. Entonces, es decir, el método con el que mejor se sientan, aplíquenlo. Lo que crean que es más fácil, úsenlo. Obviamente es el mejor camino. No todos podemos hacerlo por el mismo lado. Lo importante es que lleguemos al mismo resultado. ¿Listos? El módulo del número complejo o el valor absoluto, recordemos ustedes que se representa con las dos barras verticales a los lados y simplemente lo expresamos como la suma de los componentes real e imaginario al cuadrado y a ese número le sacamos la raíz cuadrada. Ese va a ser el valor absoluto de nuestro número imaginario. Bueno, aquí habla de... Aquí entonces, aquí ya tenemos la parte de polares. ¿Listo? Cómo pasar a un rectangular a un polar, cómo calcular el ángulo. Esto ya también lo vimos. Pero bueno, chicos, quiero cortar acá. Como les decía, la idea es que intentemos demorarnos 40 minutos para poder como ajustarnos a las clases. Yo ya arranco en 10 minutos la clase con el otro grupo. Entonces, nada, nuevamente la idea es repasen un poquito, vuelvan a tomar la plataforma. Claro, todo eso está en la plataforma. Fíjate que esto está acá ese es el primer tema, números complejos, ¿de acuerdo? Tienes unos videos,
Obviamente muchos recursos en Internet, pero con los que está en la plataforma es más que suficiente. El siguiente tema es fasores y creo, si no estoy mal, que nosotros alcanzamos a ver algo de circuitos RC, RL y RLC. Igual, pues vamos a retomar eso también, ¿vale? Entonces la próxima clase nos vemos. La próxima clase revisamos si ustedes consideran fasores. Listo, profe. Entonces, la invitación es lean esto, lean la unidad del tema 2, unidad 1, tema 2, fasores. Vamos también a repasarlo rápidamente, cómo funciona. Vean los videitos que están ahí. Y pues nada, seguimos. Dependiendo de cómo nos rinda, podemos avanzar algo de tema 3, pero yo creo que la próxima clase podemos ver fasores. Igual, entonces lo que les digo, estamos pendientes del sábado, ahí estamos en contacto por el chat y cualquier cosa me cuentan. ¿Vale, muchachos? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Disculpen todos los inconvenientes que se han presentado, pero bueno, ya volvimos a arrancar, entonces ahí. Sí, todo es paciencia, profe, como usted nos dice, paciencia. Así es, así es. Entonces vamos con toda la actitud y nada, muchachos, ahí nos estamos hablando. Sí, señor. Gracias, profe. Gracias a todos y que tengan buena noche. Lo mismo, Gracias, buenas noches, profe. profe.